Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a analizar los resultados de los primeros 9 meses de 2025 de Bankinter. Estamos ante un informe interesante porque rompe con la lógica habitual. Si miráis el titular, veréis un récord absoluto. Han ganado 812 millones, un 11% más que el año anterior. Sin embargo, si hacemos zoom, vemos la primera grieta seria. El margen de intereses, que es el dinero que ganan puramente por prestar, ha caído un 3,5%. Es la primera vez en mucho tiempo que vemos este signo negativo. La gran pregunta que vamos a tratar de responder en los próximos minutos es la siguiente. ¿Cómo es posible que Bankinter presente beneficios récord cuando la materia prima de su negocio, es decir, los tipos de interés, ya le están jugando en contra? Quedaos hasta el final porque lo que está haciendo Bankinter para compensar esto es una clase magistral de gestión, pero también esconde riesgos que nadie nos está contando. Comenzamos. Bien, para entender Bankinter, primero tenemos que entender qué está vendiendo y cómo está reaccionando al mercado. Estamos en un escenario de bajada de tipos, lo que significa que cada préstamo da menos dinero que antes. La única forma de mantener los ingresos en este entorno es vender más. Y eso es exactamente lo que vemos aquí, una estrategia agresiva de volumen. La inversión crediticia, es decir, el dinero que tienen prestado a clientes, ha crecido un 5%, un dato muy meritorio si consideramos que el sector en España está prácticamente plan. No se están quedando quietos viendo cómo baja el Euribor, sino que están saliendo a buscar clientes nuevos para tratar de compensar la caída de márgenes con mayor cantidad de préstamos. Pero, sin duda, el dato verdaderamente revelador y donde quiero que pongamos el foco es en este espectacular más 20% en los recursos fuera de balance o AUMs, activos bajo gestión. Aquí es donde Bankinter se diferencia de un banco comercial tradicional y se comporta más como una banca privada de alto nivel. Han captado muchísimo patrimonio de clientes para fondos de inversión y pensiones. ¿Y por qué es esto crucial? Bueno, pues porque estos productos generan comisiones y no intereses. Y como veremos más adelante, las comisiones son el salvavidas que está permitiendo al banco batir récords de beneficios, mientras el negocio tradicional de prestar dinero empieza a sufrir. Y aquí debemos introducir la primera nota de cautela y romper un poco el optimismo del informe. La empresa nos vende este crecimiento del 5% en crédito como un éxito rotundo, pero hay que recordar que crecer en volumen en un entorno económico que empieza a desacelerar implica asumir más riesgos. Están prestando más cuando el dinero es más barato, sí, pero también están engordando el balance en un momento donde la competencia es feroz. Crecer está muy bien, pero crecer a toda costa para tapar la caída de márgenes es una estrategia que tendremos que vigilar muy de cerca en la sección de riesgos. Vamos a desglosar dónde opera el banco, porque Bankinter tiene una particularidad, es inmensamente dependiente de España, pero está usando sus satélites para crecer. Empecemos por el núcleo. España representa el 87% de todo el negocio del grupo. Por mucho que hablemos de expansión internacional, la realidad es que si España se resfría, Bankinter estornuda. La buena noticia es que el desempeño doméstico está siendo notablemente mejor que el de sus competidores. Mientras el sector bancario español ha crecido un pírrico 2,5% en inversión crediticia, Bankinter ha crecido un 7% en el año, ganando cuota de mercado de forma agresiva. Es interesante observar cómo se distribuye este crecimiento. El banco ha logrado un aumento del 7% en volúmenes con clientes en España. Esto nos indica que la marca Bankinter sigue teniendo un poder de atracción muy fuerte, especialmente en los segmentos de rentas medias altas que son su especialidad. No están luchando por el cliente que busca la cuenta gratuita básica, sino que están captando al cliente que trae hipoteca, fondo de inversión y plan de pensiones. Esa calidad del cliente es lo que les permite mantener cierta estabilidad en un mercado tan maduro y saturado como el español.
Sin embargo, no todo es color de rosa en el mercado doméstico. Si miramos la cuenta de resultados específica de España, vemos que el margen de intereses ha caído un 5%. Es una caída mayor que la del grupo consolidado y esto confirma que España es el mercado más sensible a la bajada de tipos de interés. La competencia aquí es brutal y los bancos se están robando las hipotecas entre ellos, bajando los precios. Aunque Bankinter presume de ganar volumen, la realidad es que cada euro prestado en España es hoy menos rentable que hace un año. El volumen, pues, está maquillando una pérdida de rentabilidad unitaria que es preocupante. Bien, si España es el motor diésel, grande y fiable, Portugal e Irlanda son los turbos que le dan la aceleración extra. Portugal ya representa el 11% del negocio y está creciendo a un ritmo del 12%, casi el doble que España. Lo que Bankinter compró hace unos años como una operación pequeña se ha convertido en una parte estructural del banco. Pero la verdadera joya en términos de velocidad es Irlanda con su filial, Avant Money. Aunque solo representa el 2% del volumen total, está creciendo al 20% anual, una auténtica barbaridad. En Irlanda, Bankinter está jugando una partida muy inteligente. Se han posicionado en el mercado hipotecario y de consumo con una estructura de costes muy ligera, lo que les permite ser muy competitivos. Fijaos en los datos. En Irlanda, el margen de intereses ha subido un 16%, mientras en España los ingresos por intereses caen, en Irlanda se disparan. Esto demostraría la importancia de la diversificación geográfica. Tener una pata en una economía tan dinámica como la irlandesa está sirviendo de cobertura natural contra la madurez del mercado español. No obstante, debemos poner todo este entusiasmo en cuarentena por el tamaño. Irlanda crece un 20%, así es, pero sigue siendo minúsculo en el global, un 2%. A veces los inversores nos emocionamos con estos porcentajes de doble dígito y olvidamos que a efectos de dividendos lo que pasa en España sigue dictando el 90% del resultado. Irlanda es un proyecto precioso y rentable, pero no va a salvar las cuentas si el negocio en España se deteriora rápidamente. Es un complemento de lujo y no el negocio principal. Vale, hablemos ahora de qué vende exactamente Bankinter. Tradicionalmente lo conocemos por las hipotecas y la famosa cuenta nómina, pero el verdadero músculo estaría en la banca de empresas. La cartera de empresas ha crecido un 6%, alcanzando los 31.000 millones de euros. Bankinter es, ante todo, un banco para empresas y pymes. El dato de nueva producción hipotecaria es también sorprendente, un aumento del 16%. Esto nos dice que el mercado inmobiliario se está reactivando con la bajada de tipos y Bankinter está siendo muy agresivo comercialmente para captar esas nuevas firmas. Pero lo que realmente queremos destacar en esta diapositiva, porque es el auténtico océano azul de Bankinter, es la gestión de activos y patrimonios. Fijaos en los recursos fuera de balance, han crecido un 18%, sumando 22.000 millones en un solo año. Esto incluye fondos de inversión propios, de terceros y banca privada. Bankinter ha logrado que sus clientes saquen el dinero de los depósitos, que al fin y al cabo al banco le cuesta dinero, y lo muevan a fondos de inversión que al banco le genera comisiones. Es este un movimiento maestro de transición de negocio. Y aquí es donde debemos leer entre líneas. El banco nos destaca mucho este crecimiento en hipotecas del 16%, pero si miramos el saldo total de la cartera hipotecaria en España, vemos que apenas crece un 0,5% en lo que va de año, de 33,4 a 33,5 mil millones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aunque firman muchas hipotecas nuevas, las amortizaciones de las antiguas son enormes. Están corriendo muy rápido solo para quedarse en el mismo sitio. El crecimiento real neto en hipotecas es casi nulo. El verdadero crecimiento está viniendo de las empresas y de la gestión de fondos.
Entramos ahora en la rentabilidad y empezamos con la noticia negativa, la que justifica nuestra advertencia inicial. El margen de intereses ha caído un 3,5%, situándose en 1.667 millones. Recordemos que en 2023 y 2024 veíamos crecimientos elevados en estas partidas. La tendencia se ha invertido. El motivo es simple. La mayoría de los préstamos de Bankinter están a tipo variable referenciados al Euribor, de tal forma que al bajar el Euribor, automáticamente el banco cobra menos cada mes por las mismas hipotecas. Si miramos la evolución trimestral del margen de clientes, es decir, la diferencia entre lo que cobran por prestar y lo que pagan por los depósitos, vemos que ha tocado techo y está bajando suavemente, un 2,74% en el primer trimestre, un 2,73% en el segundo y un 2,65% en el tercero. Esta línea descendente en el gráfico es la gravedad actuando. El coste de los depósitos se ha estabilizado, pero el rendimiento del crédito cae más rápido. Es la famosa compresión de márgenes. ¿Es esto un desastre? No necesariamente, pero parece un cambio de ciclo. La directiva trata de suavizarlo diciendo que la caída es pequeña, pero la realidad es que el viento de cola que ha impulsado los beneficios bancarios estos últimos años se ha convertido en viento de cara. A partir de ahora, Bankinter no puede confiar en que los tipos suban para ganar más. Tendrá que pelear cada euro de margen con gestión y eficiencia. El dinero fácil, entre comillas, de la subida de tipos se ha terminado oficialmente en este trimestre. Si el margen de intereses es la mala noticia, aquí tenéis la buena y la razón por la que el beneficio sigue subiendo. Las comisiones netas se han disparado un 10,6%, alcanzando los 577 millones. ¿Recordáis el crecimiento en fondos de inversión que vimos antes? Bueno, pues aquí es donde se monetiza. La partida de gestión de activos y brokerage ha crecido un 13%. Bankinter es, estructuralmente hablando, menos dependiente del margen de intereses que otros bancos españoles, porque tiene este potente negocio de gestión de patrimonios. Este dato es fundamental. Mientras otros bancos puramente retail van a sufrir con la bajada de tipos, Bankinter tiene esta cobertura natural. Si los tipos bajan, la gente invierte más en bolsa y fondos y Bankinter cobra más comisiones. Fijaos, más de la mitad de las comisiones, el 53%, vienen de negocios de alto valor añadido y no de cobrarte por la tarjeta o por el mantenimiento de la cuenta, sino por gestionar dinero. Sin embargo, tenemos que ser precisos. El crecimiento de las comisiones en 55 millones, casi compensa la caída del margen de intereses, que es 61 millones, pero no del todo. Si solo miramos el negocio bancario puro, es decir, el margen y las comisiones, el banco estaría prácticamente plano. El crecimiento de las comisiones es excelente y diferencia a Bankinter de sus homólogos, pero no es una varita mágica infinita. Depende de que los mercados bursátiles sigan subiendo, de tal forma que si la bolsa cae, estas comisiones también caerán y entonces el banco tendría un problema doble. Bien, hablemos ahora de eficiencia, que es el mantra de Bankinter. El ratio de eficiencia se sitúa en un espectacular 36%. Recordad, en este ratio, cuanto más bajo, mejor. Significa que de cada 100 euros que ingresan, solo gastan 36 en mantener la luz encendida, pagar las nóminas, sistemas, etc. Es uno de los ratios más bajos y por lo tanto mejores de toda la banca europea. Esto demuestra una disciplina de costes férrea y una tecnología muy productiva. Pero cuidado, porque aquí hay un pero importante escondido en los números absolutos. Los costes operativos han subido un 9,4%. Es una subida fuerte, muy por encima de la inflación. El banco nos dice que está invirtiendo en talento y tecnología, y es cierto, pero cuando tus ingresos principales, es decir, los que provienen del margen de intereses, caen y tus gastos suben casi un 10%, estás presionando tus márgenes. La única razón por la que el ratio de eficiencia mejora es porque el margen bruto total ha subido gracias a otros ingresos extraordinarios y gracias a las comisiones.
La productividad por empleado ha subido a 35 millones de volumen gestionado por persona, lo cual es impresionante. Bankinter no es un banco de miles de oficinas cerrando sucursales, sino que es un banco digital y de oficinas grandes con gestores muy productivos. Sin embargo, vigilemos este aumento del 9,4% en costes. En un año de vacas flacas de ingresos no podemos permitirnos que los gastos sigan creciendo a doble dígito o el ratio de eficiencia se dará la vuelta rápidamente. Llegamos a la parte baja de la cuenta de resultados. Hemos visto que los ingresos bancarios puros están planos, pero el margen bruto sube un 4,7%. ¿Por qué? Bueno, en parte por un resultado positivo en otros ingresos y en parte por las comisiones. Pero la clave para llegar a ese crecimiento del 11% en el beneficio neto estaría más abajo, en las provisiones. Bankinter ha reducido las provisiones de crédito un 9,4%. Han apartado 30 millones menos que el año anterior para cubrir posibles impagos. Esto es contabilidad pura y dura. Si apartas menos dinero para la hucha del por si acaso, tu beneficio final sube automáticamente. Esto es legítimo porque, como veremos ahora, la morosidad es muy baja, pero como analistas debemos saber que una parte de ese crecimiento del 11% del beneficio no viene de vender más, sino de provisionar menos. Es un crecimiento, digamos, de lápiz contable y no de caja registradora. El resultado final son esos 812 millones, un récord histórico que demuestra una resiliencia envidiable. El banco ha sido capaz de generar capital de forma orgánica trimestre a trimestre, pero nos debemos quedar con la siguiente idea. La calidad de este crecimiento del beneficio es inferior, entre comillas, a la de años anteriores, porque se apoya más en menores provisiones y en comisiones volátiles que en el negocio recurrente de los intereses. Bien, pasemos ahora al termómetro de riesgo. Aquí Bankinter saca pecho y con razón. Su tasa de morosidad es del 2,05%, ridículamente baja comparada con la media del sector que rondaría el 3%. Y lo más sorprendente es que ha bajado en el último año. Todo el mundo esperaba que con la subida de tipos las familias y empresas dejaran de pagar, pero en Bankinter esto no ha ocurrido. Su cartera de clientes, formada por rentas medias altas y empresas solventes, ha aguantado el golpe de los tipos de interés perfectamente. El coste del riesgo, que es cuánto le cuesta al banco cubrir los impagos, ha bajado a 33 puntos básicos. Para hacernos una idea, cualquier cosa por debajo de 40-50 puntos básicos en banca se considera excelente. Esto validaría la decisión que vimos en la diapositiva anterior de reducir las provisiones. No necesitan, por lo tanto, guardar tanto dinero porque sus clientes pagan religiosamente. Sin embargo, no debemos bajar la guardia. El informe muestra que en banca de consumo la morosidad es algo más alta que en hipotecas y es el segmento más sensible si el desempleo empieza a subir en España. De momento, el semáforo está en verde intenso, pero la morosidad es un indicador retardado. Primero la economía va mal y meses después la gente deja de pagar. Con los datos de hoy, la solvencia de la cartera es impecable. En cuanto a la solvencia, es decir, el dinero que el banco tiene en sus fondos propios para absorber posibles pérdidas, Bankinter presenta un ratio Z1 del 12,9%. Quizás veáis otros bancos con ratios del 13 o del 14% y penséis que Bankinter va justo. No es así. Bankinter tiene un perfil de riesgo tan bajo, como vimos con la morosidad, que el regulador le exige mucho menos capital que a otros. Su mínimo exigido es el 7,95%, por lo que tienen un colchón de casi 5 puntos porcentuales de exceso de capital. Este exceso de capital es dinero que el banco puede utilizar para dos cosas, o bien para seguir creciendo y prestando más, o bien para dárselo a los accionistas. En los primeros 9 meses, el banco ha generado orgánicamente 61 puntos básicos de capital. Esto significa que su modelo de negocio genera capital de forma natural, incluso después de pagar dividendos y asumir el crecimiento del crédito. Como nota crítica, su ratio de apalancamiento es del 5,2%.
Es sólido, pero no es el más alto de la clase. Bankinter opera con un modelo muy eficiente en el uso del capital, apurando la máquina para maximizar la rentabilidad sobre el capital, ROE. No es un banco que acumule capital por acumular, sino que lo pone a trabajar o lo reparte. Es una gestión eficiente, pero deja menos margen de maniobra ante una catástrofe imprevista que bancos más sobrecapitalizados. Y llegamos al momento de la verdad. ¿Está cara o barata la acción? Con el precio a 14,25 y con un valor generado para el accionista formado por el valor tangible más los dividendos de 7,35 euros, Bankinter cotiza a casi 2 veces dicho valor. Para que tengamos un contexto, la mayoría de bancos europeos cotizan alrededor de una vez. Bankinter cotiza con una prima enorme. Es probablemente el banco más caro de España por fundamentales. ¿Estaría justificado? Bueno, el mercado paga esta prima por una sencilla razón. El ROTE o rentabilidad sobre el capital tangible es del 19,4%. Es esta una rentabilidad bestial. Si un banco te da un 19% de rentabilidad sobre el capital, es lógico pagar 1,9 veces su valor generado para el accionista. Matemáticamente tendría sentido. Sin embargo, esto deja muy poco margen de seguridad. Si compráis Bankinter a 14,25 euros, estáis asumiendo que esta rentabilidad del 19% es sostenible para siempre. Por otro lado, si calculamos el PER, anualizando los resultados, nos sale un PER de unas 11-12 veces. Nuevamente es elevado para un banco, que suele estar entre 6, 7, etc. La conclusión parece clara. Bankinter es una empresa de calidad y en bolsa la calidad se paga. No es pues una ganga, es un negocio excelente a un precio exigente. Si el beneficio cae, la corrección de la acción podría ser severa porque las expectativas están altas. Bien, para los amantes de las rentas, aquí hay buenas noticias. El Consejo aprobó un segundo dividendo a cuenta de 0,3 euros brutos por acción que se pagó en diciembre. Bankinter mantiene así una política de repartir el 50% de lo que gana. Es una política predecible y sólida. A diferencia de otros bancos que hacen recompras de acciones complicadas, Bankinter prefiere el cash en el bolsillo del accionista. Si sumamos los dividendos del año, la rentabilidad por dividendo a estos precios del entorno de 14 euros rondaría el 4,5-5%. No es la rentabilidad por dividendo más alta del IBEX, ya que hay empresas que incluso dan el 8 o el 9%, pero debemos recordar una cosa, un dividendo del 5% que crece al 10% anual es mucho mejor que un dividendo del 8% que no crece. El dividendo de Bankinter estaría respaldado por esa generación de caja y capital que vimos anteriormente. No se están endeudando para pagar, es dinero real generado por el negocio, por lo tanto, es un dividendo seguro, aunque insisto, a 14,25 euros la acción, la rentabilidad inicial por dividendo no es explosiva, sino moderada. Bien, ¿qué nos espera para el cierre de 2025 y para 2026? Bueno, la dirección del banco no da guías numéricas exactas en esta presentación, pero la tendencia parece evidente. El margen de intereses va a seguir sufriendo. Cada revisión de hipoteca que se haga en los próximos 12 meses será a la baja. Esto es matemático. Por lo tanto, la capacidad de Bankinter de mantener estos beneficios récord depende enteramente de dos factores: que la economía no entre en recesión para que el volumen de crédito siga creciendo y que las comisiones sigan fuertes. El mayor riesgo que vemos a corto plazo es el efecto tijera, es decir, que los ingresos por intereses bajen más rápido de lo que el banco puede recortar a gastos. Recordad que los costes subían al 9%. Si en 2026 los ingresos bajan un 2% y los gastos suben un 5%, el beneficio se resentirá inmediatamente. La gestión de costes, por lo tanto, va a ser la clave del éxito en los próximos trimestres. Además, ojo a la competencia por los depósitos. Aunque los tipos bajen, Bankinter sigue pagando por los depósitos para mantener a los clientes contentos y que no se vayan.
Esto mantiene el coste de financiación alto mientras el rendimiento del activo baja. Es este un equilibrio difícil, pero si alguien ha demostrado saber navegar aguas revueltas, es el equipo gestor de Bankinter. Bien, para resumir, ¿qué hemos visto hoy? En primer lugar, Bankinter ha tocado techo en márgenes tradicionales. El beneficio sube por menores provisiones y por mayores comisiones, pero el negocio de prestar dinero puro está en contracción. En segundo lugar, la estrategia de diversificación funciona. Bankinter es cada vez menos un banco y más una gestora de patrimonios y un banco de inversión para empresas, lo cual le protege. En tercer lugar, la calidad es innegable. Tienen la mora más baja y la rentabilidad más alta. Es un buen banco con clientes sanos que pagan y consumen productos caros. Y en cuarto lugar, el mercado lo sabe y lo cobra a 14,25 euros. La acción no permite fallos. Cualquier decepción en futuros trimestres se castigará porque la valoración ya descuenta la excelencia. En definitiva, unos resultados fortísimos que demuestran una gestión superior, pero que también nos avisan de que la época dorada de los tipos altos ya ha terminado. Bankinter entra en una nueva fase donde tendrá que sudar más la camiseta para mantener estos niveles de beneficio. Y hasta aquí el análisis de Bankinter. Si te ha aportado valor, la mejor forma de apoyar el canal es dándole al botón de suscribirte y dejándonos un buen like. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.